Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio. Les damos la bienvenida al lanzamiento del documento Impacto Colectivo en Colombia. A propósito, digamos, de las experiencias que distintas organizaciones vienen realizando en Colombia durante estos tiempos. Hoy contamos con un panel de lujo entre nuestros invitados. Contamos con Manuel José Carvajal, quien es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Carvajal y además es miembro del Consejo de la Fundación Empresarios por la Educación. También desde Carvajal ha promovido el impacto colectivo como estrategia de mejoramiento para la educación en Cali particularmente. En el panel de hoy también nos acompaña Daniel Uribe, quien es director ejecutivo de la Fundación Corona, que lidera esta fundación en Colombia, el programa Global Opportunity Youth Network, GOIN, una iniciativa internacional de impacto colectivo que tiene como objeto reducir el número de jóvenes con potencial, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan o se encuentran en la informalidad, particularmente en Bogotá, son estos precursores. También nos acompaña Andrea Salazar. Andrea es directora de Primero lo Primero, que en sí mismo, Primero lo Primero, es un vehículo de impacto colectivo focalizado en la primera infancia e integrada por distintas fundaciones, entre las que destaca la Fundación Santo Domingo, United Way, la Fundación Pies Descalzos y IETU. Y en el panel también nos acompaña Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Casa de Empresarios por la Educación, y quien desde Empresarios por la Educación se han promovido encuentros relacionados con impacto colectivo y particularmente esta comunidad de aprendizaje alrededor de impacto colectivo con estas organizaciones que hoy nos acompañan y la educación que nos une como un vehículo de impacto colectivo como respuesta a la emergencia. El día de hoy también a través de video va a estar presente Pablo Jaramillo, quien no nos pudo acompañar, pero generosamente va a estar participando en este conversatorio, gerente de la Fundación Luker y quienes desde Manizales han concentrado sus esfuerzos alrededor del aprendizaje y el emprendimiento como elementos claves para la movilización social en Colombia. Antes de iniciar, quisiera compartirles rápidamente la estructura de este documento que hemos titulado Impacto Colectivo, Enfoque y Experiencias y Organizaciones Pioneras en Colombia. Este documento tiene el propósito de compartir y de visibilizar qué dice la literatura alrededor de impacto colectivo, pero además cómo las organizaciones pioneras en Colombia que hoy nos acompañan en este panel, junto con la Cámara de Comercio, a partir de la comunidad de aprendizaje que hemos constituido, dibujan estas experiencias alrededor de los 5 principios de impacto colectivo, los resultados y cuáles son esas evidencias tempranas o esas semillas que empiezan ya a germinar de impacto colectivo en los distintos territorios donde cada una de estas organizaciones hacen su movilización o alrededor de los distintos temas. Para quienes todavía no conocen el libro, lo pueden consultar en la Biblioteca Digital de Empresarios por la Educación. La Biblioteca Digital pueden consultarla en bibliotecadigital.fundacionexc.org.co. Ahí pueden encontrar el documento de impacto colectivo. Los invitamos a que lo conozcan, que profundicen en él y estamos muy emocionados de compartir esta experiencia con ustedes. Para entrar en materia, quisiéramos profundizar esta información entendiendo impacto colectivo y lo que impacto colectivo significa hoy en un contexto cambiante, un contexto que significa, digamos, trabajar cooperativamente y colaborativamente. Por eso quisiera preguntarle, y para abrir este conversatorio, a Andrea Escobar, nuestra directora ejecutiva, ¿por qué es importante y por qué es estratégico el impacto colectivo en educación en Colombia? Muchísimas gracias, Diego. Muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas a través de la plataforma de Facebook, a través de aquí del Zoom. Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a Andrea, Daniel, David, Manuel José, Pablo a la distancia que nos acompaña y sobre todo toda esta comunidad de impacto colectivo, esta comunidad de aprendizaje que se ha gestado en este último año largo. Pues les quiero aprovechar este espacio para darles las gracias públicamente. También quiero invitar a todas las personas que están conectándose a través de las diferentes redes. Los invito a que hagan uso del chat para hacer sus preguntas, sus comentarios, poder que nos comuniquemos a través de ese medio y nos podamos conectar también con las inquietudes y sobre todo con todo lo que nos van a compartir Andrea, Manuel José, Daniel,
David y Pablo, que muy generosamente nos ha compartido un video de su experiencia alrededor de este trabajo de impacto colectivo. Diego, a tu pregunta, impacto colectivo, pues es una metodología y es una mirada y es toda una apuesta que pues tiene mucho más de 20 años en general, 10 años hablando de educación con Strive Together y en Colombia más o menos unos 3 años que se viene trabajando y aquí los representantes de los que lo han venido liderando. Lo interesante que tiene impacto colectivo y para las personas que están llegando a esta conversación, cuando hablamos de vehículos de impacto colectivo, se suele a veces confundir en un primer momento es que nos reunimos con una idea y sacamos algo adelante. Entonces todos de manera colectiva estábamos poniendo. Sin embargo, esto tiene toda una metodología. Y yo creo que uno de los grandes retos ha sido, y lo que se ha aprendido en este espacio de, las comunidades, de la comunidad de aprendizaje y de práctica de impacto colectivo, es poner sobre la mesa el conocimiento. Impacto colectivo en general tiene 5 principios para las personas que están con nosotros. Una agenda en común, sistemas compartidos de medición, actividades de refuerzo mutuo, organizaciones centrales de apoyo o el backbone que a veces se escucha mencionar mucho, y la comunicación. Comunicación que exige una palabra que para mí que en estos tiempos de pandemia del COVID-19 ha salido tanto sobre la mesa y es la confianza. La confianza se convierte en una palabra que ya no es una palabra y dice así, te genera confianza, sino una herramienta realmente para lograr mayores resultados. Y a tu pregunta nuevamente de qué significa en el sector educativo, pues siempre hablamos de que la educación es el movilizador social por excelencia, ¿cierto? Que es la apuesta para cerrar las brechas, que es la apuesta para dar oportunidades de vida a los niños, niñas y jóvenes del país. Cuando se habla de una mirada desde el impacto colectivo y uno se va a los principios de impacto colectivo, lo que está asegurando es una medición que te pueda dar cuenta del impacto y de lo que está sucediendo. Luego empiezas a ver donde cuando se habla de diferentes miradas, organizaciones poniéndose al servicio de una apuesta, lo que empiezas a entender es que puedes tener mayor alcance, mayor impacto, una mirada muchísimo más amplia. Tercero, cuando hablas de un ejercicio de comunicación, estás hablando de un ejercicio de transparencia, estás hablando de claridades, pero sobre todo de promesas que van en búsqueda de un resultado. Y creo que esa es la experiencia que se está mostrando a lo largo de este documento que genuinamente para mí ha sido un aprendizaje increíble. Empresarios por la Educación, digamos, no es la organización que lleva haciendo impacto colectivo hace muchos años como lo es Fundación Corona, primero lo primero, Looker, pero sí hemos comprendido como red de conocimiento que en la medida en que se generen comunidades y puntos de encuentro en el sector educativo, donde comprendamos qué se está haciendo, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, podemos ayudar a que las entidades territoriales, a que el sector público tome mejores decisiones. Y esa mejor toma de decisiones claramente redunda en el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes en el país. Y quiero cerrar con lo que comparto y lo que es para mí esta mirada del impacto colectivo y que está en el prólogo del documento. Voy a leer solo este pedacito que es el cierre y es, por supuesto, hacer del impacto colectivo un modelo de gestión efectiva de proyectos no es posible si no se acompaña de un compromiso genuino de las partes, asumiendo que esta no es una apuesta inalcanzable. Quiero cerrar con esto y es porque la invitación de este encuentro, de la riqueza de las palabras que nos van a compartir los panelistas, es que esto es un trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo entendiendo las cosas buenas que se tienen, las fortalezas, pero también las oportunidades y esos vacíos que lo que nos hacen es hacer mejor el trabajo que hacemos en el día a día. Muchas gracias, Andrea. Y aquí Andrea nos habla de los 5 principios estratégicos, pero además de la voluntad y la confianza como elemento clave, que en la comunidad de impacto colectivo de aprendizaje yo creo que ha sido uno de los espacios más importantes, este espacio para poder generar, digamos, estos aprendizajes a partir de los errores, pero también de las prácticas de éxito. A lo largo del documento, ustedes, cada uno va a poder encontrar la literatura, pero al mismo tiempo reflejar las prácticas de éxito que estas organizaciones, Fundación Looker, Fundación Corona, Primero lo Primero, la Cámara de Comercio y Fundación Carvajal, vienen trabajando en cada uno de los frentes y de manera sistemática se abordan estos procesos. Y hablando de este proceso de los 5 principios claves, estas actividades de refuerzo mutuo, quisiera ahora preguntarle a Daniel, ¿cómo podemos fortalecer la estrategia de impacto colectivo en el país? Andrea nos mencionaba, venimos trabajando algunas organizaciones un tiempo más en Estados Unidos, Strive Together viene haciéndolo con mucha fuerza, el Forum Collective viene trabajando también en estos temas.
¿Cómo fortalecemos esta estrategia en Colombia, Daniel? Vale, perfecto. Buenas tardes, Diego, Andrea, Manuel José y David. Pues no, un gusto acompañarlos. Yo creo que uno parte la pregunta de, pues, ¿cómo queremos fortalecer la estrategia? La estrategia tiene que responder es a una necesidad, ¿no? Creo que cuando estamos hablando de Colombia, de la inequidad, de los procesos que vivimos, digamos, sociales en el país, tenemos que entender que estamos atravesando problemáticas complejas que requieren una mirada sistémica y de diferentes actores. Entonces, cuando se entiende por qué impacto colectivo, cómo fortalecerlo, pues partamos de la principal necesidad es entender cómo colaboramos. Hoy, recientemente estaba en un foro de la OCDE frente a educación y planteaban que el esquema colaborativo a través de la pandemia se ha vuelto más el método normal. Estamos cambiando la forma de trabajar de una forma más individual a trabajar de una forma más colaborativa. Y entonces, pues para promoverlo es reconocer que tenemos que trabajar en algo que mencionaba Andrea, que creo que es muy importante, y es la confianza. Existen muchas barreras cuando uno trabaja un problema complejo como la educación orientada al empleo en primera infancia, y es que hay muchos factores, hay muchas barreras, barreras invisibles, barreras culturales, barreras regionales, barreras que no se conversan y que están ahí y que han impedido, digamos, un impacto suficiente, digamos, o realmente que se sientan los movimientos en los tiempos que se requieren. Entonces yo creo que hay tres puntos y el primero es ese, es entender que la estrategia de impacto colectivo, además de trabajar en lo temático, trabaja en la colaboración. Y tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar como sector social, como sector privado, como sector público. Tenemos que trabajar desde lo colaborativo y yo creo que el impacto colectivo es un vehículo y es un vehículo que ha generado unas experiencias y un valor importante para superarlo. Lo segundo, y que creo que es fundamental, también lo mencionaba Andrea, y es el reconocimiento, reconocer lo existente. Tenemos la tendencia de reinventarnos la rueda, de volver y traer un proyecto nuevo, de partir desde proyectos. Yo creo que Impacto Colectivo no es un proyecto, no es un programa, es un esquema, es un vehículo sobre el cual se trabaja, donde reconoce lo que hay y lo que tienen cada uno de los actores en el territorio. Normalmente Impacto Colectivo se maneja desde lo territorial, aunque pues hay algunos casos que son un poco más macro, pero el reconocer lo existente, reconocer los datos. Yo creo que Empresarios por la Educación, desde el CIPE, tiene una riqueza de todo lo que pasa, todo lo que ha pasado, todo lo que funciona. Y uno dice, pues esos datos están ahí exactamente para utilizarlos, para promover que en los territorios se utilicen. En la Fundación Corona tenemos Includere. Y lo veíamos en nuestra iniciativa que mencionaba Diego, que es Global Opportunity Youth Network en Bogotá, que es una iniciativa para promover que los jóvenes se reconecten al sistema o tengan oportunidades y ver quiénes ya están trabajando, qué modelos están funcionando. Desde los barrios, desde el gobierno, desde las fundaciones, es realmente valioso porque hay que fortalecer las capacidades. Muchos proyectos entran un flujo de recursos, saca el flujo de recursos, se va el proyecto y se acabó. Acá hay que crear capacidades con los actores existentes, reconociendo cómo se va volviendo más sostenible como vehículo principal y dispuestos a equivocarse, obviamente, pero aprendiendo sobre esto. Y lo último que yo creo que es la estrategia sobre la cual nos invita y siempre nos llama más la atención es que, pues, creando confianza, creando colaboración, trabajando sobre los datos, sobre la infraestructura existente, la gente ve que se puede mover la aguja. Se pone una meta ambiciosa. Entonces uno dice, bueno, mi proyecto puede impactar 5 jóvenes, el otro puede impactar 10. ¿Por qué no movemos el 10% del desempleo juvenil o de los jóvenes desconectados en Bogotá? ¿Por qué no atendemos la desnutrición como lo ha hecho la Fundación Éxito en Gen Cero? ¿Por qué no atendemos primera infancia? O sea, ¿por qué no hacemos una meta ambiciosa de mover la aguja? Y es el tipo de estrategia que el impacto colectivo fortalece a través de lo que mencionaba Andrea como medición común. Y es pasar de decir yo logro a contribuimos hacia. Es pasar de decir la forma en que yo lo mido es la correcta, sino podemos ser más humildes y decir midamos de diferentes mecanismos, pero sumando más. Miremos cómo lo que está lográndose se puede impactar más. Entonces, yo creo que esos tres aspectos en Colombia se requieren, se están dando, o sea, pues la necesidad en este momento en educación, en movilidad social es toda, más con la pandemia. Entonces, reconstruir confianza, crear tejido, fortalecer las capacidades de los actores y ser ambiciosos hacia una meta más grande de forma colectiva, yo creo que son las tres estrategias en las cuales yo creo que Colombia puede ir avanzando y reconociendo que es un proceso
Andrea mencionaba que llevamos 3 años. Yo recuerdo la Cámara de Comercio en Bogotá inició hace un poco más de 5 con el subsistema de educación. Y cuando uno lo habla sin el nombre impacto colectivo, hay otros que también lo han venido trabajando en el país con otros nombres. Entonces, es reconocer que se puede, quitando los logos y los egos y poniendo fines comunes como principio para el país. Daniel, muchas gracias. Y sin lugar a dudas, yo creo que uno de los elementos más importantes y más retadores es la creación de capacidades y llegar a consensos y acuerdos sobre qué queremos trabajar y en qué queremos consolidar para movilizarnos hacia ese propósito, sea del 10% de la reducción, sea del 10% en el incremento en cuáles son esas metas compartidas que sin lugar a dudas vienen antecedidas de cuál es esa agenda común, cuál es ese tema prioritario que queremos compartir y trabajar conjuntamente. Y aquí la experiencia de Fundación Carvajal ha sido muy interesante, entendiendo cuáles son estas agendas comunes, cuáles son esos elementos claves que tenemos que medir en el mediano plazo, pero antes de eso, cuáles son estos acuerdos iniciales. Y aquí a Manuel José quisiera preguntarle cómo impacto colectivo le ha servido, digamos, no solamente a la Fundación Carvajal, sino al ecosistema del Valle, como punto de encuentro de las agendas educativas. ¿Y cómo ha sido esta experiencia en el Valle del Cauca? Manuel José. Que con estas lluvias en Colombia creo que todos estamos en estos momentos. Sí, acá en Cali, sí. Acá en Cali está, duro, ¿verdad, David? Llovió durísimo. Sí. David, tú también tienes la experiencia de Cali. Bueno, ahí le ayudo un poco a Manuel José mientras puede volver a reconectarse. Sin duda un poco y destacar lo que planteaba Daniel, que parte de esa ecuación, parte de lo que falta en esa ecuación para mejorar, digamos, ese propósito que nos une, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el impacto colectivo. Hoy hay capacidades importantes en las regiones, hay fundaciones, sociedad civil, sector privado, trabajando de manera muy juiciosa en los temas de educación, pero yo creo que lo que ha faltado es trabajar de una forma más colaborativa y sin duda trabajar sobre una agenda, ¿sí? Sobre una visión compartida de lo que queremos en educación. No queremos que siga sucediendo lo que hemos encontrado incluso ahora que Daniel mencionaba lo del CIIPE, de escuelas públicas donde hay 30, 40 intervenciones al tiempo, ¿sí? Eso finalmente no genera impacto, ¿sí? Al contrario, complejiza más al sector educativo, ya de por sí es un sistema complejo. Entonces, lo de impacto colectivo nos ayuda a organizarnos y, digamos, tener una visión más sistémica de lo que es el problema. Aquí la gran invitación es a, uno, digamos, tener esa agenda, esa visión compartida. En el caso del Valle del Cauca, específicamente en Cali, pues hemos tenido una experiencia interesante donde nos hemos sentado en la mesa de trabajo los actores claves en el sector educativo. Sector privado, público, el empresarial, pero también un actor muy relevante que siempre tiene que estar en este ejercicio y es el sindicato de maestros, sí, los profesores, los rectores. Y yo creo que eso ha sido parte de la ganancia de este ejercicio en la ciudad, donde hemos tenido ya, uno, visión compartida, dos, que no fue un trabajo de 18 meses, ponernos de acuerdo de qué queremos para Cali en los próximos años, definir unos retos en términos de educación y esos retos trabajarlos con base en la métrica, con datos y hechos, que eso también nos invita a trabajar en impacto colectivo, que yo diría que es como la gema de esto y es trabajar, que aprendan las organizaciones y el sector público a trabajar con base en la mejora continua. Comunicar acciones, comunicar más resultados que acciones, que eso también es muy importante. Y finalmente, en Cali, después de haber vivido este proceso de 18 meses donde nos ponemos de acuerdo en una agenda, en una visión compartida,
y donde, digamos, los actores se fortalecen en lógica de impacto colectivo. Ahora el gran reto que tenemos en Cali es trabajar este aspecto de trabajar con base en la evidencia y los resultados. Y no pensar que lo que cada fundación hace o incluso lo que plantea el sector público en muchas ocasiones es lo mejor, es la verdad revelada frente a lo que hacer en educación. Digamos que aquí estamos siendo más responsables en el sentido de que si esto funciona, incluso no necesariamente que se haya hecho en Cali, o sea, puede haber hecho en Manizales, en Bogotá, en Medellín, pues es también aprender del otro y replicarlo, ¿sí? Eso ha sucedido, digamos, en la ciudad. Importantísimo el trabajo en el sentido de que hoy tenemos una administración nueva y esa administración que ha entrado, digamos, se ha conectado con este ejercicio de impacto colectivo. ¿Y por qué se logró? Porque hay unos actores que vienen trabajando desde hace 18 meses donde tenemos como Secretaría Técnica a Empresarios por la Educación, y es cómo se conecta, digamos, rápidamente este actor que es tan relevante como es el sector público. Entonces, esa ha sido un poco la experiencia en Cali, aprendiendo mucho de este esquema. Es un esquema que exige rigor en su trabajo. Como decía Andrea al principio, esto no es que tenemos un problema y nos reunimos todos a ver cómo los trabajamos y sacamos un pacto por la educación, que a veces suelen estar muy de moda, sino que esto requiere rigor y incluso le exige al sector fundacional, al sector privado, renuncias frente a las formas como vienen trabajando. Entonces, esa ha sido un poco la experiencia de lo que les quería comentar. Muchas gracias, David. Sin lugar a dudas, y yo recuerdo mucho la entrevista que tuvimos contigo y con Manuel José para la escritura del libro, y acá uno de los puntos en los que mayor énfasis se hacía era estos consensos, pero también las renuncias. En qué no es de mi entera prioridad en este capítulo, en qué tengo que dejar pasar a pesar de que puedo estar profundamente enamorado, pero cuál no es ese pareto que nos va a hacer a todos alcanzar esa meta estratégica que podemos lograr. Muchas gracias, David. Y generalmente impacto colectivo, Daniel lo mencionaba hace un momento, tiene que ver con el espacio y con un territorio específico. Pero a veces sí y a veces no. Tenemos un ejemplo muy particular a través de Primero lo Primero, donde tiene una posibilidad, digamos, de articulación más allá del territorio. Y acá está Andrea Salazar, quien nos puede compartir por qué y para qué impacto colectivo en la primera infancia y cómo esto resuena más allá del territorio. Muchísimas gracias, Diego y Andrea, por ser la casa de esta conversación, pero también pues Manuel José, David, Dani, que ha sido un privilegio por ya casi creo que 2 años compartir esta conversación y este conocimiento y esta generosidad que tienen ustedes para construir la conversación sobre impacto colectivo en Colombia. También pues un saludo muy grande a las personas que se unen y que manifiestan el interés sobre esta metodología que creo que todos acá compartimos, que es absolutamente valiosa, transformadora, urgente y necesaria para un país como Colombia. Yo arrancaría por contarles a los que no conocen que Primero lo Primero es una alianza de impacto colectivo que reúne lo mejor de 4 fundaciones, que son la Fundación Santo Domingo, la Fundación Pies Descalzos, United Way Colombia y AIOTU. Y es una alianza que, si bien existe desde el 2011, en el 2017 se reinventa en una perspectiva de impacto colectivo, trabajando por mejorar la calidad en la prestación de los servicios a la primera infancia en Colombia. Entonces, básicamente reconocemos que el país ha avanzado muchísimo y afortunadamente, digamos, contamos con una política pública, con capacidades desde lo público y desde lo privado, trabajando por entender esa importancia en la inversión integral en los primeros años de vida. Digamos que el mundo cuenta con suficiente evidencia ya que nos dice que la inversión en la primera infancia es tal vez desde la política pública, social y económica la inversión más costo eficiente e inteligente, porque nos permite como país, uno,
asegurar el futuro de esos niños y niñas, pero 2, cerrar brechas y transformar justamente esas condiciones de inequidad de las que hablaba Dani inicialmente. Entonces, si hacemos las cosas correctamente en los primeros años de vida como país, seguramente las inversiones que tengamos que hacer de ahí en adelante sean muy distintas y pues impliquen o signifiquen un mejor retorno social. Como el mundo ya entendió eso y Colombia ha ido avanzando, primero lo primero empezó a entender que si bien hemos avanzado, todavía nos falta un camino importante por recorrer. Y yo creo que aquí viene el valor más importante del impacto colectivo. Uno, ese entendimiento de que no lo vamos a lograr solos, ¿no? Si yo soy una fundación, por más capacidad en recursos que tenga, pues yo no soy capaz de transformarlo todo. Y eso implica que yo, como fundación, pues debería articularme con otros para poder tener una mirada sistémica, una visión sistémica de los problemas y por ende unas soluciones y compromisos que son de largo alcance, que son de largo plazo. Como bien decía Andrea al principio, tendemos siempre a pensar que las alianzas son más de corto plazo, sobre iniciativas puntuales, y no estamos diciendo que eso no sea válido, pero en el caso del impacto colectivo, básicamente lo que estamos buscando es el compromiso de varios actores por mirar más allá y comprometernos incluso con cifras e indicadores que por supuesto rebasan la capacidad de cada uno, pero que entendemos que trabajando de manera colaborativa es que los podemos mover. Entonces, la mirada sistémica, el entendimiento de los mapas de actores y relaciones para la solución de las problemáticas es casi que crucial y por supuesto está en el corazón de Primero lo Primero. Cuando nosotros entendemos que cuando hablamos de primera infancia no podemos hablar únicamente de nutrición o únicamente de juego, sino que tenemos que poder hablar de nutrición, juego, familia, atención, cuidado, desarrollo, aprendizaje, entonces entendemos que tenemos que involucrar tanto al sector público como el privado y todas las capacidades que podamos. En esta misma perspectiva, Primero lo Primero entonces, pues sí tiene esta ambición de transformar lo que pasa en el país y de que de aquí a 20 años aseguremos que la totalidad de los niños y niñas de Colombia accedan a servicios integrales de calidad, pero además transiten exitosamente al primer nivel educativo. Porque a veces cuando tenemos una visión tan cerrada en un tipo de población, se nos olvidan las trayectorias, se nos olvidan las trayectorias educativas. Entonces, es del corazón de Primero lo Primero promover, por supuesto, la calidad en los servicios a la primera infancia, pero también saber que tenemos que acompañar a estos niños y niñas en ese tránsito a la educación formal. Y esto supone, como tú bien lo decías, un reto gigante porque, pues, no podemos implementar acciones en todo el territorio nacional y tampoco tiene sentido que lo hagamos, sino que tenemos que saber trabajar desde una lógica vertical y horizontal. Primero lo Primero tiene unas apuestas en unos territorios que son Medellín, Barranquilla, Cartagena y Quibdó, y unas acciones en Tumaco, y a partir del trabajo que hacemos en esos territorios, recabamos la suficiente evidencia, conocimiento que nos permite apalancar acciones de incidencia y movilización a nivel nacional. Digamos que Primero lo Primero, si yo pudiera resumir Primero lo Primero en 3 palabras, serían innovación, investigación o evidencia e impacto. Y estas 3 palabras las tenemos, ¿por qué? Porque necesitamos como país tener mayor y mejor evidencia que nos permita tomar mejores decisiones, es decir, los datos tienen que volverse el centro de la conversación, tanto en política pública como en las acciones que hacemos desde lo privado. Innovación porque es la estrategia que nos permite realmente repensar, en este caso, lo que pasa en la prestación de servicios, en los modelos de atención, en los modelos de operación, desde las apuestas pedagógicas en general. E impacto porque, nuevamente, el impacto colectivo no puede concentrarse únicamente en quienes son los actores que hacen parte de la iniciativa, sino justamente el impacto en otros. Y por eso es que nos estamos midiendo en indicadores que son tan grandes y que por supuesto sabemos que rebasan nuestra capacidad. Y lo último que diría es que esto nos permite crear una red de trabajo y aprendizaje. Y cuando hablamos de una red de trabajo, finalmente es la convicción de que tenemos que traer capacidades de distinto tipo, pero también una apertura al conocimiento, una generosidad, si se quiere, en el conocimiento y un reconocimiento. Esto lo he dicho en varios espacios y es como una frase que es como el mantra de Primero lo Primero, y es el reconocimiento de la diversidad como una virtud. El conocimiento que tienen las distintas organizaciones, las trayectorias que tienen las distintas organizaciones públicas o privadas, es valioso.
Y nosotros, digamos, lo promovemos en una lógica de aprender, de generar buenas prácticas y de que esas buenas prácticas permeen las capacidades de los distintos actores que hay en esta visión sistémica, en este caso, de la primera infancia en Colombia. Muchas gracias, Andrea. Y sin lugar a dudas, si queremos profundizar mucho más sobre el trabajo de Primero lo Primero, pero de las otras organizaciones, los invito de nuevo a consultar nuestro documento en la biblioteca digital. Aquí van a poder encontrar detalladamente qué rol juega particularmente Primero lo Primero en términos de primera infancia como un backbone, pero también cuál es el rol de Fundación Corona en Going, cómo Fundación Carvajal ha venido trabajando estos espacios de fortalecimiento de las agendas educativas pues, en el Valle particularmente, y Manizales con Fundación Luker, fortaleciendo todo este aspecto relacionado con el emprendimiento y el estudio como movilizadores de cambio. Quisiéramos darle la palabra hoy a Pablo Jaramillo, quien no nos pudo acompañar, pero quien está presente a través de este video. A Pablo le preguntamos, y nos va a acompañar a través de su respuesta a través de video, ¿qué se necesita para que el impacto colectivo prospere en el mediano plazo? ¿Cuáles son esos factores que ya los ha mencionado Andrea Escobar, Andrea Salazar, Daniel Uribe y David Gironza? ¿Qué se necesita? Entonces, vamos a ver un pequeño video de Pablo Jaramillo. Y en nuestra experiencia en la Fundación Luker, antes de que se llamara inclusive la metodología así, yo creo que la forma en que nosotros veníamos trabajando muchos de los proyectos tenía una metodología que se asemejaba bastante a lo que hoy llamamos impacto colectivo. Dado que Manizales, que es nuestro principal centro de acción, tiene unas condiciones bastante particulares, porque es una ciudad intermedia en donde no somos de 400.000 habitantes, en donde el sector pues, empresarial, todas las personas se conocen entre sí, hay mucha familiaridad, y eso ha hecho que el hacer proyectos colectivos ha sido más bien fácil, pues porque nos conocemos, nos tenemos confianza, tenemos experiencia trabajando juntos, hemos hecho muchas cosas juntos, entonces hacer algo nuevo pues no es ninguna dificultad. Entonces, digamos que en nuestro caso pues se nos dio con mucha naturalidad trabajar como impacto colectivo. Pero sí, durante todo este tiempo sí hemos aprendido varias reglas, digámoslo así, varias condiciones que hacen posible un trabajo de impacto colectivo. Porque como ustedes pueden saber, como se pueden dar cuenta, un proyecto de impacto colectivo es casi que por definición pues largo en el tiempo. Y largo en el tiempo salen a flote pues todas las dificultades que pueda existir un trabajo en equipo de muchas personas con muchos intereses. En nuestro caso, todas estas dificultades las hemos venido sorteando teniendo claro varios principios. El primero, que tiene que ser muy claro, es que el objetivo general tiene que ser más importante que los objetivos particulares de cada organización. Muchas gracias por las palabras de Pablo Jaramillo. Y para seguir con esta ronda de preguntas alrededor sobre impacto colectivo, tenemos algunas del público relacionadas con la interacción entre la política pública y estas innovaciones que hoy en día se propician, digamos, desde el sector privado, pero como bien lo decía Daniel, no necesariamente son exclusivas del sector privado y de estos 5 o 3 años que se vienen trabajando en Colombia, sino que pueden datar o pueden tener una referencia de mucho tiempo atrás. Creo que ya logramos conexión con Manuel José. ¿Sí, Manuel José, nos escuchas? Creo que no. Bien. En este sentido, quisiéramos preguntarle a Daniel
Y esta es una pregunta para todos nuestros panelistas que tiene que ver con las preguntas del público, es ¿cómo se puede propiciar ese trabajo entre el sector público y el sector privado y cómo ese sector público puede apalancarse y aprender o trabajar colectivamente con el sector privado en estas estrategias de impacto colectivo? Recuerden que es una pregunta para todos nuestros panelistas. Vale, perfecto. No, pues yo creo que siempre impacto colectivo tiene la mirada que incluye también al sector público. O sea, debe reconocer que un país como el nuestro y en general, pues el sector público es el principal actor que hace la inversión social para cambiar el país. En el ejemplo, digamos, de Bogotá con Global Opportunity Youth Network ha sido muy interesante porque la alcaldía está en un momento este año de plan de desarrollo, ¿no? Y se ha permitido entender algo que mencionaba también Andrea y es, o sea, nosotros estamos trabajando en términos de educación porque queremos disminuir los ninis o los jóvenes con potencial, pero también trabajamos con oportunidades de empleo. Entonces, desde GOIN o Global Opportunity Youth Network ha sido una posibilidad de articular cuál es la mirada que tiene cada una de las secretarías de educación, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico, viendo qué meta hay. Entonces uno dice, bueno, hay una meta de cerca de 200,000 personas se deben emplear en los próximos años en Bogotá durante este momento. Hay una meta de formación. ¿Cuántos se deben formar? Cerca de 50,000. Hay una meta de retención. Entonces, poder entender cómo estas metas que se plantean siempre en los planes de desarrollo, se plantean desde las políticas públicas, son también un camino sobre el cual los vehículos de impacto colectivo suman y sostienen, porque debemos pensar, como lo decía, esta es una meta, en Bogotá estamos pensando por lo menos hasta el 2030, pero tenemos que entender que debemos sumar al cumplimiento de las metas públicas y desde el sector privado apalancando, no solamente los resultados, los aprendizajes, la evidencia, sino también recursos. Es un momento donde desde el sector privado, las fundaciones obviamente también tenemos que poner para apalancar. Entonces yo creería que el sector público siempre lo va a ver. Lo segundo es la creación de data. Cuando uno habla de datos, pues veníamos ya mapeando cómo están los jóvenes en cada una de las localidades de Bogotá. Además de eso, esa evidencia, estabas preguntando por las voces. Yo creo que algo muy importante que el impacto colectivo también trae es tener evidencia, tener datos, pero incluir nuevas voces. Entonces, pues, ¿qué dicen en este caso los jóvenes de Bogotá frente al problema, frente a la solución, frente a la política, para poderlas incluir y que realmente se apropien y que pueda ser algo que se pueda implementar y sostener? Eso ha sido de fundamental impacto también para las entidades públicas, porque traemos nuevos actores a discutir cómo se puede implementar en un momento donde creo que hay un gobierno más abierto y más participativo. Entonces yo creo que son dos puntos fundamentales y creo que por último es lo que se está construyendo como aprendizaje, el rol también del vehículo de impacto colectivo, tenerlo. Entonces en cambios de gobierno, la sostenibilidad, la continuidad depende mucho en entender cómo se muestra y se construye sobre ya los resultados previos con evidencia, evaluaciones y demanda también de la ciudadanía. Son tres temas importantes para trabajar público-privados. Efectivamente, Daniel, la participación del sector público en los procesos de impacto colectivo es esencial y eso no solo lo demuestra el trabajo que ha hecho GOIN, sino también el trabajo que ha venido haciendo cada una de las organizaciones presentes, incluso también la Cámara de Comercio de Bogotá con el subsistema de educación superior. Creo que ya logramos tener a Manuel José en este momento. Manuel José, bienvenido a este espacio y quisiéramos preguntarte la relación entre el sector público y el sector privado teniendo impacto colectivo y cómo puede aprender el sector público o involucrarse en estas estrategias de impacto colectivo. Bueno, primero muchas gracias y perdonen la interrupción, pero cayeron dos rayos acá durísimos. A ver, no sé si vaya a repetir lo que dijo David. Yo creo que en el caso de Cali el proceso se arranca con la administración anterior recién, arrancando la administración anterior. Y ahí le alcanzó a ir a David que pues parte de lo que llevó a la idea era que hay colegios en Cali que tienen 30 intervenciones a la vez y uno se puede morir de que no lo intervengan o que lo intervengan demasiado. Y un poquito la conclusión a la que se llegó es si nosotros no nos coordinamos entre nosotros, esa misma lógica tiene una lógica perversa y es que hay mucha gente preocupada por el sistema educativo,
ve que no se está haciendo nada, deciden hacer algo, entonces no son 30 sino 31, no se logran cambiar, entonces después van a ser 32, 33 y esa lógica sigue. Entonces se sugirió la creación de lo que se llamó la mesa intersectorial. David ya les debió contar cómo está. Y yo creo que con esa mesa, primero fue digamos, la idea de juntarla. Segundo, lo primero que se puso a hacer la mesa era un diagnóstico de qué pasa en Cali y fijarse una meta. Y ahí, pues yo he asistido a algunas reuniones, pero de parte de la fundación, quien ha estado en todas las reuniones ha sido David. Se comenzó a hacer ese trabajo. Eso ya está publicado, un documento que lo publicamos con el apoyo de PORE. Y hemos tenido quizá ya dos pruebas. Hemos tenido cambio de administración y el alcalde que es electo, el alcalde actual no era, digamos, de la línea de Armitage. Entonces, eso es un buen reto y pues la Secretaría sigue involucrada y hemos tenido también cambios de administración en FECODE, en el SUTEF, pues. Entonces, el hecho de que esas dos instituciones sigan involucradas en el proceso, habiendo tenido cambios de administración, me parece que ya es un punto a favor. Y yo creo que esa es la forma de sentarse con ellos. Ahora, hayan habido debates duros por posiciones distintas y eso es lógico que exista, ¿no? Pero el hecho de que ese grupo, digamos, se haya ido consolidando, yo creo que es un elemento fundamental para que esta mesa pueda seguir trabajando hacia adelante. Yo creo que hay un reto que se tiene, que lo mencionaron, es la metodología de impacto colectivo. De lo que le hemos aprendido a Strive es la aplicación de los principios de Lean Manufacturing o control total de la calidad a temas sociales. Y eso es un cambio muy grande porque eso es métricas, seguimiento, tomar de decisiones basado en datos, etcétera, etcétera, que no es, digamos, muy común en nuestro medio en términos generales. Pero en mi opinión, mientras exista la voluntad de abordar el tema, yo no digo que vaya a ser fácil, que vaya a ser un camino, pues, una autopista 5G pavimentada con túneles y todo eso. Pero creo que ahí están los elementos para poder ir avanzando en ese sentido. Entonces, yo creo que desde el punto de vista para mí lo más valioso es ese grupo que es, digamos, una representación amplia de Estado y sociedad civil enfocados en un solo problema, trabajando juntos, y pues este grupo ya lleva 4 años trabajando juntos, más o menos. Entonces yo creo que ese puede ser un camino para ir transitando el camino y en cierta forma independiente del método con el cual usted decida comenzar a coordinar, que es el otro elemento. Muchas gracias, Manuel José. Y aquí la mesa intersectorial jugó un rol esencial, digamos, en el establecimiento de la relación no solamente con el sector público, sino el sector privado, y la construcción de agenda basadas en datos es clave. Andrea Salazar, cuéntanos cómo es esa relación del sector público, del sector privado, atravesado también por la primera infancia. Claro que sí, Diego. Pues yo creo que mucho sí está dicho por Manuel José y por Dani. Yo te diría que finalmente uno desde el impacto colectivo tiene que entender que esa visión sistémica y que esas ambiciones de transformación son compartidas. Es decir, no podemos ser soberbios en pensar que solo nosotros somos los que estamos pensando, sino que el sector público tiene dentro de su misionalidad lograr unas metas, lograr unos cambios, lograr unas transformaciones que por el mismo aparato estatal a veces le cuesta lograr, pero que además, digamos, no son ellos quienes tienen la capacidad de innovar para transformar. Y que en la medida en la que construimos una conversación articulada, el rol también del sector privado en apoyar la gestión pública, pues está en generar esa evidencia que fortalece pues la política pública. Primero lo primero, y todas las iniciativas de las que estamos hablando acá, hablamos sobre el valor público, hablamos sobre la política pública, digamos que no hablamos de iniciativas que están totalmente alejadas de lo que se supone el país debe hacer, se supone los servicios pues, que el Estado debe prestar. Y solo por entender eso, pues el sector público y las entidades públicas pues cobran un rol fundamental.
Particularmente en lo primero, yo te diría que el tema de la prestación del servicio versus la calidad es casi que una obsesión. Sí, como país hemos avanzado en prestar unos servicios, sí, como país hemos avanzado en garantizar una cobertura sobre la cual todavía nos hace falta transitar un camino. Pero también la pregunta es, ¿cuál es la calidad de esos servicios que estamos logrando prestar? Y el rol de nosotros y un poco la ambición es cómo construimos una visión compartida de la calidad. Cómo nos preguntamos por cómo esos servicios benefician y recaen y tienen una incidencia en el desarrollo y el aprendizaje de los niños, que es, digamos, la obsesión última de lo que queremos lograr. Y esto pasa porque, pues, nuestro rol es generar evidencia, generar datos, como muy bien lo decía Manuel José y como lo decía Daniel, para que sean esos datos los que generen una conversación informada que retroalimente la política pública. Ahora, lo último que diría es que una estrategia de incidencia, comunicaciones y movilización tiene que ser estructural en cualquier alianza de impacto colectivo o vehículo de impacto colectivo, porque es el diálogo permanente, es el aprendizaje permanente, es la transformación de comportamientos y prácticas la que realmente va a lograr que podamos mover los indicadores que queremos mover. Entonces, la incidencia no es solo que nos contentemos porque quedamos escriticos por allá en un documento COMPES, sino que realmente trabajemos con los tomadores de decisión públicos y privados, con transformar visiones, transformar perspectivas, transformar comportamientos, y eso solamente se logra si tenemos un diálogo fluido y permanente, que además asegure que las conversaciones trascienden agendas puntuales de gobierno y se vuelven conversaciones de Estado con los distintos gobiernos, pues que cambian. Efectivamente, Andrea, uno de los elementos que mencionas se relaciona mucho con estas actividades de refuerzo mutuo, que en últimas es uno de los principios y de los pilares fundamentales del impacto colectivo. ¿Cómo estamos retroalimentando y trascendiendo, digamos, el cuatrienio de cada gobernante en estos procesos? Andrea Escobar, ¿por qué no nos ayudas respondiendo esta pregunta en la relación del privado y el público? Voy a arrancar como arrancó Andrea, de acuerdo con todos los anteriores. Y eso resume la respuesta. Yo creo que para el público que está conectado aquí, para todas las personas que después van a ver este video de este encuentro alrededor de impacto colectivo, hay varias ideas que se han puesto aquí sobre la mesa. Lo primero es que todos los actores que están aquí en esta conversación están trabajando en impacto colectivo. Entonces aquí hay una idea que hay que poner sobre la mesa muy clara, y es que esa relación con el Estado es que aquí hay evidencia, y como decía Andrea hace un rato, es la toma de decisiones informada. La evidencia ya está y la evidencia está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un ancho de banda que te permite desde el sector privado poder pilotear, probar, estar ahí. Su razón de ser no es reemplazar, y eso es muy importante en esta conversación. No porque se unan y tengamos esta capacidad de poder avanzar, se va a suplir o se va a quitarle una responsabilidad al Estado. La responsabilidad del Estado es clara y es una. Entonces, dicho esto, yo me quiero detener en un punto que mencionaba Andrea, y es el ejercicio de cómo funciona nuestro sistema político en educación. Y es que en Colombia la educación y la salud son descentralizados. ¿Eso qué significa? Que hay que entender cuál es el rol del Ministerio de Educación, cuál es el rol de las secretarías de educación y cuál es el rol de las secretarías de educación o las entidades territoriales certificadas. Porque una cosa es cómo funciona cuando están certificadas, es decir, que son autónomas en su gasto, en sus decisiones, a cuando todavía dependen de la gobernación. Eso es muy importante para el público que está conectado, porque esto sí te cambia la toma de decisiones, y esto conecta con lo que mencionaba hace un rato Manuel José, del gran trabajo que se ha hecho en Cali con la mesa intersectorial. Lograr unir en un mismo espacio al sindicato, a la Secretaría de Educación, a la alcaldía como tal, al sector privado, a la academia, porque en todo esto también la academia juega un rol clave e importante, y que juntos se converse, se logra construir un documento, y que cuando cambie de gobierno, realmente una conversación hilada continúe. Ese es el gran reto. Entonces, tú lo mencionabas, Diego, 4 años de gobierno. Cuando pasas de 4 años de gobierno, ¿cómo logras que eso que responde a unos datos que mencionaba Andrea hace un rato? Daniel mencionó el plan de desarrollo territorial, esas metas que queden. Es que esos planes de desarrollo territoriales son una carta de navegación. Ahora en la fundación, y ese es un trabajo que tú estás liderando, Diego,
en la Fundación Empresarios por la Educación estamos dentro del Observatorio de la Gestión Educativa, un análisis y es coger los 96 planes de desarrollo de las entidades territoriales que matricularon este año, pues porque no han cumplido el año de gestión y de gobierno, entender qué dicen y eso que dicen qué tanto corresponde a las necesidades reales del territorio. Para eso necesitamos datos, para eso necesitamos comprender qué sucede en cada territorio y con esa información realmente se puede tomar las decisiones. Entonces, esto lo conecto con una siguiente idea y es el ejercicio del escalamiento. Los vehículos de impacto colectivo lo que te permiten es poder probar, investigar, medir, tomar decisiones y que luego se pueda escalar. Por eso esa conversación inicial de que el territorio no es definitivo, lo que significa es que puedes realmente trabajar casi que en manera de laboratorio con resultados claros que luego te permita llevarlo a otros territorios con necesidades similares, con problemas de pronto que se conectan y esta medida es parte de lo que te permite el vehículo de impacto colectivo. Al final, este gran trabajo en equipo, lo que necesitas de los diferentes actores y el sector público es necesario, indispensable y es un actor clave en este tipo de transformaciones, porque además tampoco podemos perder de vista que Colombia es un país donde su sistema en general es más público que privado, o sea, de los 10 millones de estudiantes, digamos que están en etapa escolar, 8,5 millones pertenecen al sector público. Entonces, esos indicadores de calidad, de cobertura, de acceso, de deserción, de repitencia, todos esos indicadores que los datos están, son los que permiten que este tipo de estrategias realmente vayan generando las evaluaciones, los indicadores y que vaya pudiendo monitorear los resultados. Yo creo que ahí dejo mis ideas de la importancia de la toma de decisiones desde los datos y la importancia para el público. Manuel José nos está pidiendo la palabra. Manuel José. Quisiera complementar algo. Yo creo que, pues, como estaba interrumpiéndome, no sé si se ha mencionado, pero hay una palabra que para mí es clave en lo que las distintas formas como se ha aproximado el tema da y es comenzar a generar confianza. Y parto de la base de que si uno no es capaz, o sea, si nosotros no somos capaces entre los distintos actores que intervienen en el tema educativo de generar confianza, no hay nada que hacer. Y yo en eso lo pongo, esto es un chiste que lo vi hace mucho tiempo hablando de Sudáfrica, cuando estaban saliendo del apartheid decían que había dos posibles soluciones en el caso surafricano. Uno era el pragmático y el otro era el milagroso. ¿Cuál es el pragmático? El pragmático era que viniera el Espíritu Santo y le prendiera la velita a todo el mundo. Y le decían, ¿y cuál era el milagroso? Que nos sentemos a solucionar el problema. Todas estas iniciativas de impacto colectivo son una apuesta por la solución milagrosa, con distintas formas de trabajar. Y para mí, lo que yo creo que es el ingrediente fundamental para que esto pueda pasar, como lo hemos mencionado, que ha pasado en Cali, que pueda continuar como se ha visto en el caso de la Fundación Luker y todas las otras, es que se comience a generar confianza. Porque nadie, creo, discute que un solo sector lo puede hacer. Entonces, partiendo de esa base, el tema no es salir a contar ese cuento, sino cómo lo hago. Y el cómo lo hago si no hay confianza o no se inicia generando confianza. Y la generación de confianza se hace trabajando. Entonces, yo creo que ahí hay unos elementos comunes, claves, que creo yo que hay que tener en cuenta para poder ir avanzando. Efectivamente, la confianza es un elemento fundamental para no solamente la agenda, sino las métricas compartidas, para cada uno de los principios del impacto colectivo. Quisiéramos escuchar a Pablo Jaramillo, quien en el video nos va a compartir cómo es esta articulación público-privada fundamental para el trabajo en el impacto colectivo. Es que esto es casi que por definición, es un ejercicio desinteresado en forma particular y muy interesado en forma colectiva. Eso quiere decir que todo el mundo quiere, o sea, nadie está pensando en obtener beneficio propio por participar en esto. O sea, que aquí no se aceptan, como quien dice, contratistas que estén buscando trabajo. Este no es en un ejercicio de impacto colectivo, pues no caben.
Y tercero, tiene que haber una información súper clara, súper actualizada, siempre. Siempre, porque las decisiones se basan en información, no en la experiencia de lo uno, no en lo que piense el otro, sino en información, para que sea muy objetivo siempre el ejercicio, para que siempre estemos tomando las mejores decisiones en base a la información, porque esa misma información es la que nos va a decir si tuvimos resultados positivos o no en un tiempo posterior. Obviamente, pues sobra decir, se necesita confianza en los demás. Nosotros en nuestros ejercicios tenemos una regla, y es que nadie manda más que nadie. No importa si en el ejercicio de impacto colectivo alguien aporta 100 millones y otro 1000 y otro 10 millones. Cuando estamos sentados en la mesa, todos tienen la misma voz y el mismo voto, y nadie hace uso de una posición dominante. Y eso genera mucha confianza y genera mucha empatía en todos. Entonces, esos son como unos tips prácticos que nosotros hemos podido como aprender de estos ejercicios, en donde, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Hemos tenido ejercicios durante mucho tiempo con muy buenos resultados. Aquí estaba Pablo Jaramillo compartiéndonos la importancia, digamos, de la horizontalidad como eje fundamental. Quisiera hacerles una última pregunta que nos llega a través de Jaime Quevedo en el chat, y nos pregunta, para quien quiera responder, por supuesto, de nuestros panelistas, ¿qué nos falta en Colombia para que el impacto colectivo no sea la excepción, sino la forma natural de solucionar los problemas sociales? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Andrea? Sí, Jaime, querido, qué gusto que nos acompañes y que hagas esta pregunta. Yo primero arrancaría por decir que estamos en el camino correcto, que cada vez el creciente interés de distintas organizaciones en impacto colectivo es abrumador, y creo que todos los que estamos en este panel podemos decir que creo que semanalmente recibimos una tocada de puerta de alguien diciendo: ustedes cómo hacen esto, yo cómo hago parte de esa conversación, cómo aprendo, lo quiero implementar en un tema distinto. Y eso sería lo segundo, y es entender que el impacto colectivo pues no es una fórmula mágica que solo sirve para un tipo de temática, que en cualquier iniciativa social o ambiental es el poder realmente transformar. Y lo tercero es que yo creo que lo que necesitamos es cada vez más organizaciones comprometidas con la apertura, con despojarnos de nuestros propios egos, con entender que la cultura del trabajo colaborativo, la visión sistémica y los compromisos de largo plazo son lo que verdaderamente nos va a llevar a lograr unos impactos más transformadores. En la medida en la que el sector social deja de hablar, digamos, tanto de la gestión del proyecto puntual y empezamos a hablar del impacto, del resultado y de la transformación, el impacto colectivo casi que pasa solo, porque nos damos cuenta que necesitamos articularnos con muchos para lograr. Gracias, Andrea. Aquí tenemos otra pregunta que me gustaría también dejarla al público para darle la oportunidad. Ana María González nos pregunta: ¿qué tipo de indicadores son los establecidos para este tipo de programas y para construir evidencia? ¿Algún voluntario? ¿Voluntario? ¿David? Hola. Bueno, un poco uniendo la pregunta de Jaime y de Ana María. Y Ana María en el chat. Yo creo que nos ha faltado más rigor desde el sector social, incluso desde el público, para trabajar en un sector que requiere urgentemente reducir, digamos, las brechas que hay en el sector educativo. Hablamos, obviamente, de las que hay entre lo urbano y lo rural, pero cuando uno ve el país en conjunto, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar hace un mes el documento que publicó el Banco Mundial. Los estudiantes en Colombia van a perder el 45% de los aprendizajes por el cierre total de escuelas. Y yo creo que eso es un sentido de urgencia que nos lleva a trabajar rápidamente, pero a trabajar de forma distinta, con rigor,
no solamente desde el punto de vista, como lo hemos hablado aquí, de los datos, sino de ser muy juiciosos y muy responsables de lo que planteamos en el sector educativo. Es que el mismo CIIPE nos muestra que solamente el 10% de las intervenciones en educación en Colombia tienen evidencia o evaluaciones de impacto rigurosas. ¿Qué está haciendo el 90%? Seguramente están haciendo las cosas bien, pero se requiere de mayor rigor para poder, digamos, avanzar en este sentido. Y en línea con la pregunta de Ana María, los sistemas educativos que mejor avanzan son los que se ponen metas retadoras. Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Cali. Desde la mesa de educación es traspasar incluso lo que plantean en planes de desarrollo. Y es ponernos retos en 10 años y que reten al sistema y que reten a los actores. Incluso se plantea que las fundaciones del sector privado hagan renuncias, como lo decía, a lo que venían haciendo históricamente y enfocarse en esa meta o en ese reto. Indicadores, pues hay bastantes en eso, digamos, y creo que Daniel daba ejemplos en ese sentido. Métrica, información hay suficiente. A nivel del sector educativo, muchas veces nos damos cuenta, solamente nos enfocamos a pruebas saber. Existen los microdatos del ICFES que te dan incluso factores asociados por escuela. Entonces, información hay, es cómo usarla, ¿sí? Y tener, digamos, esas capacidades técnicas, incluso desde las mismas secretarías de educación para orientarlos. Yo ahí puedo Dani, dale, tú, Dani, tú. Solamente un tema frente a las métricas y yo creo que es importante como indicadores y es complementando, totalmente de acuerdo con David, pero yo creo que en impacto colectivo hay dos tipos de métricas. Las métricas temáticas, que son totalmente las que se pueden poner ambiciosas y eso, o las metas sistémicas. Y cuando uno se pone a decir, oiga, ¿cómo monitoreo el relacionamiento? ¿Qué actores? ¿Cómo monitoreo? Nosotros estamos viendo cuántos recursos se están dedicando hacia la problemática que trabajamos. ¿Qué tan eficientes son esos recursos? Comienza uno a preguntarse en otro tipo de métricas que implican relación, inversión, efectividad, confianza, como lo decía Manuel José, porque tienen que estar el balance entre lo riguroso técnico y el balance entre lo colaborativo para entender lo complejo del sistema, se tiene que ir midiendo de la mano, porque uno sin el otro no se va a mover la aguja en el ritmo y la urgencia que se está demandando, como bien lo decimos. Efectivamente. ¿Andrea? Sí, completamente, y también quería adicionar algo aquí, y es el uso de los datos en educación. A veces tenemos la gran tentación en el sector educativo, pues de quedarnos en esa discusión epistemológica, semántica, semiótica alrededor de las soluciones del sector educativo. Y uno de los grandes retos que pone este ejercicio, como lo mencionaba Daniel, de los sistemas de medición, y lo mencionaba David, que nos pone impacto colectivo, es cambiar un poco esa mirada a pasar a la acción de los resultados que son medibles, tienen una trazabilidad, y yo creo que en general ese es uno de los retos que tenemos en el sector, y es realmente consolidar sistemas de información. Yo me siento muy feliz cuando escucho aquí a todos nuestros invitados en la tarde de hoy que hablan del CIIPE. Para las personas que están conectadas dirán, ¿estos de qué están hablando? El CIIPE es un sistema que tiene la Fundación Empresarios por la Educación Abierto, que es un sistema que mapea iniciativas de inversión privada en educación en Colombia. En estos momentos eso es un sistema vivo, siempre está cambiante. Hoy tenemos registradas, Diego, más de 1000 iniciativas en estos momentos de más de 300 organizaciones por diferentes temas. ¿Esto qué permite entender? Conectas. Entonces, cuando empiezas a ver cómo conectas la información que hay, los datos, deserción, cobertura, calidad, los planes de desarrollo, las iniciativas privadas y el vehículo de impacto colectivo bajo sus 5 principios, bajo una línea temática, empiezas a generar un ecosistema que te permita realmente a lo que en general le estamos apuntando siempre en el sistema educativo, y que ya lo mencioné, que es al cierre de brechas, es a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes, que lo mencionaban hace un rato, y es las trayectorias completas, y es cómo haces una transición tranquila, armoniosa y de proyecto de vida. En general, no importa el tema que decidas trabajar, pero que le aporte ese proyecto de vida, en nuestro caso de los colombianos, para que realmente desde que te conectas en temprana edad al sistema, vayas transitando en él y vayas teniendo unas oportunidades que te permita avanzar. Ya ahí, perdón que metí la cucharada. Manuel José, y ya con esto cerramos el espacio. Dos cosas. Una
una cosa que hemos visto en el caso de Strive y de las organizaciones en Estados Unidos que trabajan con Strive es que tienen un backbone. Es una organización por lo general muy liviana, pequeña, que es el depósito de conocimiento y de datos. Y aquí hay un cambio para mí fundamental en la forma como se trabaja en muchos de estos temas, sobre todo cuando hay distintos tipos de organizaciones, es que se trabaja con hechos y datos. Entonces, eso es algo que hay que escoger. En el caso del Valle del Cauca se seleccionó que lo hiciera ProPacífico, hay veces lo alberga alguien, pero se necesita tener una entidad que sea el depósito de datos sobre los cuales se toman las decisiones. Y el otro tema que me parece muy importante, viendo el tema a nivel país, es, aquí estamos hablando de esfuerzos de impacto colectivo en educación. Educación es un sistema grandotote, pero tiene para mí una ventaja muy grande, y es que si uno se va al Estado, depende de un ministerio y de una secretaría. Cuando uno se va a temas como empleo, ¿no? En empleo mete la mano Raimundo y todo el mundo, fuera quizá el Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores, pero el resto todos están metidos. Y eso hace que el tema sea mucho más complejo. Entonces yo creo que, viéndolo a nivel de país, tenemos un reto inmenso en mejorar calidad de educación, pero uno debiera ver si esto puede trascender a otros temas sociales, donde posiblemente la coordinación que estamos viendo aquí, que se está haciendo y que nos parece complejísima, allá es eso multiplicado por, no sé, 5, 10. Entonces, me parece que hay un tema como para dejar en la cabeza que si somos capaces de poner a andar esto, si somos capaces de que esto comience a producir resultados en distintas formas, hay un reto más adelante que yo creo que sería fundamental, y es, volviendo al cuento que yo echaba, de que tengamos formas probadas de hacer apuestas por la solución milagrosa, no por la pragmática. Efectivamente, este trabajo articulado es fundamental, y yo aprovecho aquí para volver a hacer mi cuña sobre el documento. En el documento están cada uno de los 5 principios relacionados con el impacto colectivo, que estas generosas organizaciones también han compartido su experiencia desde agenda común, desde métricas compartidas, desde actividades de refuerzo mutuo, y finalmente la organización que nos mencionaba Manuel José, el famoso backbone, que son estas organizaciones de apoyo central, además de comunicación continua en las actividades. Muchas gracias a quienes nos conectaron, a quienes se conectaron a través de Zoom, al mismo tiempo por todas nuestras redes sociales de la Fundación Empresarios por la Educación. Recuerden que pueden consultar nuestro documento en la Biblioteca Digital de Empresarios por la Educación, bibliotecadigital.fundacionexc.org.co, donde está cada una de las experiencias de Fundación Carvajal, Fundación Corona, Primero lo Primero, Fundación Luker y la Cámara de Comercio de Bogotá. Y para cerrar, recalcar algunos grandes insights que tenemos de estos maravillosos panelistas. Confianza como pilar fundamental, lo mencionaba Manuel José, Andrea, Daniel, dejar a un lado los egos como mecanismo principal para el trabajo colectivo y para la vinculación con el sector público. Datos, datos, datos y más datos, y tomar decisiones basadas en datos y en sistemas de información rigurosos que vinculen no solamente la oferta pública, sino también la oferta privada que está pasando. Descentralización, nuestro país es descentralizado y eso implica, digamos, unas estrategias de articulación con las secretarías de educación y un diálogo permanente y fluido entre los distintos actores y horizontal. Muchas gracias a todos quienes se conectaron, muchas gracias a este panel de lujo que nos acompañó el día de hoy, y de nuevo, visiten nuestra biblioteca digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Muchas a todos gracias. ustedes. Muchas Feliz gracias, tarde. empresarios. Chao, feliz tarde. Gracias. Tarde. Chao.